Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a este canal. Continuamos con nuestra serie de CSS3. En este capítulo veremos en la sección número 3, que se refiere al diseño de texto, propiedades de texto, su tipografía, propiedades de transformación y la decoración. En CSS es el módulo en el que vamos a definir cómo realizar la manipulación de los elementos del texto, como los saltos de la línea, la justificación, la alineación, la gestión de los espacios en blanco y la transformación de los textos. Entonces, como ya habrás experimentado en HTML y CSS, entonces las propiedades de CSS que se usan para aplicar el estilo al texto pueden clasificarse generalmente en dos categorías que veremos por separado en esta sección. Tenemos los estilos del tipo de letra, vamos a ver esas dos categorías, y estilos de disposición del texto. Entonces, la primera se refiere a las propiedades que afectan al texto, como por ejemplo tipo de letra, tamaño, si es negrita, y la otra se refiere a las propiedades que afectan al espacio y otras características que tenga el texto. Entonces recordemos, vamos a ver los estilos de tipo de letra que afectan tamaño, color, tipo de fuente, y los estilos de disposición del texto, que son los que nos afectan los espacios que va a tener nuestro texto. Entonces, como tipo de letra, las propiedades que vamos a definir nuestro documento HTML. Vamos a aplicar un H1, no sé qué pasó. Aquí. Un H1, le vamos a colocar bienvenido. Y vamos a crear un párrafo. ¿Y por qué no se aplica? Párrafo. Soy un párrafo. Entonces tenemos estos dos elementos. Entonces vamos a aplicar una regla CSS para que podamos entender a cómo se refiere esto. Por ejemplo, vamos a linkear las hojas de estilo CSS, y al párrafo, recuerden, vamos a darle un color. Como es el texto, solamente color, vamos a darle un color azul. Solamente estamos afectando al párrafo. Esto entonces nos va a mostrar el contenido de un color azul, ¿verdad? Esa es la manera como nosotros afectamos los colores. Los tipos de letra, usamos la propiedad font family para definir un tipo de letra diferente para nuestro texto. Es decir, colocamos la propiedad font family y aquí ella nos va a mostrar una serie de fuentes predeterminadas que ya tiene. Entonces, esta propiedad indica al navegador el tipo de letra o una lista de letras que podemos aplicar a los elementos que estamos seleccionando. Entonces, el navegador solo va a aplicar el tipo de letra si la máquina accede a ese sitio web y tiene disponible este tipo de letra. Si no, le aplica una que esté por default. En este caso, por lo general, la que va a tomar siempre como default es la Arial. Siempre va a tomar esa por defecto, ¿no? Con estos dos párrafos, como podemos ver aquí, solo son los llamados tipos de letras seguros para la web o web safe fonts. Cuando se conocen como seguras, se conoce como web safe fonts. 6 fonts. Entonces sí, también lo podemos encontrar en las web seguras, porque sabemos que las vamos a conseguir en todos los navegadores que disponen. Entonces, por lo general, los tipos de letras que tenemos, como podemos visualizar aquí, ella nos va a mostrar. Vamos a ver. Entonces, si utilizamos por lo general las Arial, la Arial es un tipo de letra que se considera una buena práctica para nosotros poder añadirla, y también la Helvetica. Por lo general vienen ellas dos
Arial o el Betty. Porque aunque tienen casi el mismo aspecto y el Arial está, no sé, más ampliamente disponible, se considera que el Betty tiene una forma más agradable. O sea, podemos ver aquí, vamos a quitar, mira cómo se ve con este, toma por defecto la Arial, pero si cambiamos a la Betty, por lo general es como un poquito menos gruesa y se suele entender mejor. Vamos a quitar estas dos aquí para que nos quede solo la Betty, para que podamos entender. La Courier, ¿verdad? Que es un tipo de letra genérico que viene de la MonoSpace, que algunos sistemas operativos cuentan con una versión alternativa. El tipo de letra es Courier New, llamado Courier, y se considera una buena práctica en ambos casos también. También tenemos la Georgia, que son la tipo de letras con la que tiene Serif. Tenemos la Tiny Roman, que algunos sistemas operativos cuentan con una versión alternativa. También tenemos la Verdana. Por lo general son letras que se leen bien y tienen buena definidad, tienen buen aspecto en nuestras páginas web. Entonces, las fuentes predeterminadas, CSS define 5 nombres genéricos para los tipos de fuentes predeterminadas, que serían las Serif, tipo de fuente predeterminada. Tenemos la Sans Serif, Sans Serif, Cursive y Fantasy. Fantasy. Claro, vamos a quitarla aquí. Me faltó uno y la MonoSpace. Entonces, estas 5 tipos de fuentes, CSS la define como genérico. O sea, somos genéricos y el tipo de letra exacto que se va a utilizar cuando se especifiquen dichos nombres dependerá de cada navegador. Le va a dar un aspecto y puede variar dependiendo del sistema operativo que se tenga instalado, ¿no? Representa el peor escenario posible en el que el navegador tratará de proporcionar al menos una fuente que se parezca a la apropiada, si es Serif, Sans Serif o la MonoSpace. Son bastante predecibles y el navegador por lo general deberá proporcionar algo parecido a estas fuentes, ¿no? Por otra parte, lo que es la Cursive y la Fantasy son menos predecibles y te recomendamos que las uses con cautela, ya que vamos probando a medida y vamos viendo cómo los navegadores nos muestran con estos dos tipos de fuentes. Los 5 nombres de fuentes se definen de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí otros párrafos para que vamos viendo las diferencias. Vamos a colocarle una clase a cada uno para que podamos aplicarle los estilos a cada uno. Aquí no me lo dejo. Vamos a colocarle P2 para tener acceso a cada una de las fuentes. Ok. Muy bien, entonces el párrafo del P1 le vamos a colocar una fuente, una font family, una sans serif y el tipo de letra que tiene en serifa, es decir, tienen pequeños adornos en general en los extremos de los trazos con caracteres tipográficos. Entonces vamos a colocarle un sans serif para que podamos ver. Perdón, es una clase, tengo que poner punto clase. Entonces, como pueden ver aquí a la final cada uno tiene unos pequeños adornos y tipos de letras que carecen de serigrafía. Colocamos sans serif, no tiene. Si lo coloco solamente con serif, vamos a ver la diferencia entre P2 para que podamos ver que su font family, que si es serif, va a tener esa serif. Aquí tenemos la diferencia entre el P2, este es P1 y este es el P2. La clase vendría siendo P1, P2, P3 y este puse también P4. Clase 4. Hola, soy un párrafo 1, párrafo 2.
El párrafo 3 le vamos a colocar la Font Family Monospace. Vamos a colocarle un font size para que podamos ver un poco más el tamaño de 25 píxeles. Vendría siendo esta. Esta es la Monospace. Vamos a ver la Serif, Sans Serif, vendría siendo esta. Y con serifa, esta tiene aquí, bueno, en cada letra aquí, no sé si podemos ver, vamos a poner un poquito 50. Ok, aquí tiene estos detalles, esto es lo que se llama con serifa. Este que no tiene aquí serifa no tiene esas rayitas. Y bueno, la cursiva, vamos a colocar el párrafo 3 con Font Family Cursive, que vendría siendo esta con cursiva. Perfecto. F4. Soy un párrafo con cursiva. Y la Fantasy, vamos a colocar otra. No se distingue mucho. Vamos a colocar aquí más bien así, para diferenciar. Serif es Sans Serif. El 3 es un Monospace. El 4 es Cursive. Y este que es Fantasy. F5 y aquí vamos a colocar Fantasy para que podamos ver diferencias. Vamos a colocar tamaños y así se ve según esos tipos de letras. Entonces esos serían los ejemplos. Entonces, ya que no se puede garantizar la disponibilidad de los tipos de letras que se desean utilizar, puedes proporcionar una lista de los tipos de letras para que el navegador tenga diversos tipos de letras entre los que él puede elegir. Entonces consiste simplemente en introducirlo como el valor de Font Family, que consistirá en una lista de diversos nombres y las letras van a ir separados por comas. Es decir, yo aquí a esta le coloqué Monospace, pero puedo colocarle otro tipo de letra como entre comillas de Bush MS. Entonces, si no me tomo el Monospace, en caso de que no pueda hacerlo, me va a tomar otra. Entonces lo va a hacer la referencia. Si no encuentra uno, me coloca la siguiente que yo le haya listado. En tal caso, el navegador comienza al principio de la lista y va a buscar el primer tipo de letra que esté disponible en la máquina, ¿no? Si es así, va a aplicar ese tipo de letra. Si no, va a seguir con el siguiente y va seleccionando hasta que él consiga uno que tenga disponible en la máquina. Una buena idea proporcionar un nombre de tipo de letra genérico al final de la lista para que el navegador pueda al menos proporcionar aproximadamente un tipo de letra adecuado según el caso, según el navegador que se tenga en ese momento, ¿no? Entonces, para ilustrar los puntos, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a colocar en este párrafo, que es la que le colocamos más, vamos a tomarle el Betty. Helvética, coma, Arial y una Sans Serif. Entonces colocamos una genérica aquí. El Betty. Recuerda que el párrafo 1 es este. Entonces esto nos va a dar como ese resultado. Nos va a tomar según cada una de las listas que nosotros le hemos dado y la que él tenga disponible en este momento. El tamaño de la letra también lo vamos a, bueno, que ya aquí expliqué un poquito el ejemplo. Me falta aquí una llave.
Los tamaños de las letras o los tamaños en el lenguaje CSS se van a medir en píxeles, ¿verdad? Las unidades que se ven en píxeles. Tenemos también las unidades en y las unidades re. Los píxeles, el número de píxeles es la altura que deseas que tenga el texto. Esa es una unidad absoluta, da como resultado el mismo valor calculado final, pero el tipo de letra en la página es casi a cualquier situación, es decir, se va a mantener en cualquier situación. Si le damos los píxeles en, un en, uno solo, equivale al tamaño del tipo de letra que se haya establecido en el elemento padre del elemento que está activo, es decir, el elemento padre en este momento viene siendo HTML y él tiene 16 píxeles. Entonces, cada M, o sea, aquí nosotros deberíamos colocar 2 en, que va a multiplicar 16 por 16. Entonces me va a dar ese tamaño. Y el ren funciona igual que las unidades en, excepto que un ren equivale al tamaño del tipo de letra establecido en el elemento raíz del documento. Es decir, recuerden que nuestro documento raíz en este momento vendrá siendo las características que tiene nuestro navegador, es decir, las características del HTML. Entonces él va a tomar como esa medida. Lo que es la propiedad font size de un elemento se hereda del elemento padre. Todo comienza con el elemento raíz de todo el documento. En este caso nuestro documento raíz es HTML, la configuración que tiene nuestro navegador, cuya propiedad font size se establece en 16 píxeles. Es decir, cada letra, si nosotros le queremos cambiar esta letra, por ejemplo, este es mi H1, vamos a modificarlo aquí, mi H1, yo le voy a colocar un font size de 16 píxeles, pueden ver que él no varía nada. Perdón, el H1, como lo estoy modificando, el H1 va a tomar, por lo general, tiene 32 píxeles, pero como yo lo estoy modificando, me está tomando el que trae el HTML raíz, que vendría siendo 16 píxeles. ¿Ves? Ese es un estándar para todos los navegadores. Entonces, cualquier párrafo o cualquier otro elemento que no tenga un tamaño diferente establecido por el navegador, dentro del elemento raíz tendrá un tamaño final, él nos va a mostrar de 16 píxeles. Otros elementos pueden tener diferentes tamaños predeterminados, por ejemplo, ¿verdad? El H1, su elemento o su tamaño predeterminado establecido viene siendo 2 en, lo que equivale a 32 píxeles. Es decir, vamos a modificarlos antes de que nosotros le dimos el tamaño. Como pueden ver, si yo le coloco el font size a 32 píxeles, podemos ver que no va a cambiar su tamaño, porque ese 32 equivale a 2 ren. Pero si yo le coloco, no sé, 20 píxeles, podemos ver que va a tener una pequeña variación en su tamaño. Recuerden, el H1, su elemento final lo está establecido en 32 píxeles. Entonces, a veces las cosas con esto se nos vuelve más complicado cuando empezamos a alterar lo que es el tamaño, el tipo de letra de los elementos que tenemos anidados, porque tenemos que tener muy en cuenta que ellos van a heredar la propiedad del elemento padre al que esté anidado. Entonces, por ejemplo, si en nuestra página incluimos un elemento article y establecemos un tamaño de fuente de 1.5, por ejemplo, tenemos un elemento article y le dimos un tamaño, un font size, de 1.5 ren. Claro, aquí no tengo ningún artículo definido, ¿no? Resultará en un tamaño final aproximadamente a 24 píxeles, y luego en este caso queremos que los párrafos dentro del elemento artículo tengan un tamaño de letra calculado 20 píxeles. Entonces, ¿qué valor? Allí a veces decimos qué valor utilizamos, puede ser un elemento en o un elemento ren. Entonces, el tamaño de la letra base del documento, vamos a recordar, es 16 píxeles. Un artículo, por lo general, también viene representado, o sea, tiene 1.5 ren, que equivalen a 24 píxeles.
Y nosotros cuando queremos hacer el cálculo, si queremos modificar ese contenido que tiene que tiene dentro, perdón, entonces ¿cómo calculamos este tamaño de la letra? Entonces necesitamos establecer el valor en unidades en de 20 a 24, es decir, en un 0.8 aproximado. Entonces vamos a poner aquí el párrafo para que podamos entenderlo mejor. Dijimos que era un artículo. Dentro del artículo tengo un párrafo. Vamos a colocar un loren. Okay. Tengo ese párrafo. Recuerda que todo me lo toman azul porque aquí nosotros le colocamos a todos los párrafos color azul. Muy bien, entonces recordemos. En el artículo dijimos, tenemos elementos anidados. Dentro del párrafo, él está anidado al artículo, es decir, él va a heredar todas las características, que tenga artículo, porque en ese momento él es su elemento padre, o sea, lo contiene dentro de él. Entonces, estamos incluyendo este artículo y vamos a establecer un tamaño de fuentes de 1.5 rem. Ya aquí lo hicimos, ¿no? El artículo tiene 1.5 rem. Entonces, esto es aproximadamente equivale a 24 píxeles, 1.5 rem. Y luego queremos que el párrafo dentro de los elementos tenga un tamaño de letra de 20 píxeles. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este ejemplo? Entonces colocamos el font size a 1.4 rem, porque queremos que equivalga a 1.8, vaya bajando su tamaño. Le vamos a colocar un color, vamos a colocarle un color agua marino y un font family, que font family vamos a colocarle Arial. Muy bien, entonces, ¿por qué aquí el artículo no me la toma el tipo de letra? No lo cambia de rojo. Porque recuerden que, como estos son los elementos en cascada, él está tomando, este tiene mayor prioridad por la posición en que está, si él lo va a mantener azul. Para que yo pueda cambiarle ese color, tengo que hacer referencia a ese elemento en particular. Es decir, tengo que colocar artículo P. Eso es el orden de precedencia. Más adelante vamos a ver a qué se refiere uno con este orden de precedencia que tienen las reglas CSS para él aplicar los estilos. Entonces recuerda, tenemos un elemento artículo y tenemos un párrafo. Y como aquí tenemos otros párrafos y ya tenemos otras reglas que se refieren a los párrafos, por eso no me aplicaba la regla. Vamos a colocarle otro color de fuente que se vea un poco mejor. Entonces recuerden que los estilos y el cuerpo del tipo de letra, sus efectos y las decoraciones del texto son propiedades que nos proporciona CSS para alterar los efectos visuales que tiene nuestro texto, ¿sí? Para poder hacer énfasis en cómo lo podemos mostrar. El font style se usa para activar y desactivar el texto en cursiva. Los valores son siguientes, son muy pocamente usamos el font style. Vamos a colocarle aquí un font style. Por lo general, muy pocas veces los uso. Uno puede decir, si usted lo quiere, aquí le aparece itálica, normal, no sé. Vamos a colocar itálica, me aparece cursiva. También tenemos el font weight, que vendrá siendo font weight. Establece el grueso o el peso del texto. Puede haber muchos valores que disponemos o muchas variantes para nosotros poder explicarlo, como line, normal, bold, pero raramente usaremos algunas de ellas porque por lo general utilizamos, no sé, bold o normal para nosotros poder hacer más visible el texto. Y entonces tenemos esa propiedad, bueno, tenemos esa, pero por lo general recuerden que aquí ya también nos muestra un peso, un grosor. Tenemos el bold, lighter, si la queremos un poco más fina, ella nos va a aplicar todas esas propiedades. También tenemos el text transform, text transform, que esta propiedad nos va a permitir hacer algunas transformaciones sobre nuestro tipo de letra, los cuales va a incluir no queremos ningún cambio,
uppercase, que nos va a colocar el texto en mayúscula. Aquí está uppercase. También tenemos lowercase, que nos transforma el texto en minúscula. Tenemos lowercase, transforma todo el texto a minúscula. Capitalize transforma las letras iniciales de cada palabra en mayúscula. Si yo coloco capitalize, coloca cada letra en mayúscula, el comienzo de cada palabra en mayúscula. Vamos a lowercase, todo va a ser en minúscula. Estas son las propiedades de transformación. Probamos uppercase, toda en mayúscula. Capitalize, full die. Y esta nos va a transformar todos los caracteres para cada uno que quede dentro de una caja con un ancho fijo. El text decoration, donde tenemos la propiedad text decoration, por lo general lo utilizamos en los links para quitarle el subrayado que traen, pero podemos colocar, ay caramba, se antojaba a mí por ahí. Text decoration, entonces activa o desactiva decoraciones en los tipos de las letras que estamos usando. Entonces none desactiva las decoraciones que tenga presente. Underline nos va a colocar esta underline o nos va a subrayar la línea. Tenemos overline, que proporciona al texto una línea superpuesta, es decir, la línea está por encima del texto, es overline. Tenemos line through, que por lo general uno más utiliza, coloca un tachado sobre cada una de las palabras. Entonces podemos observar que el text decoration puede aceptar diversos valores a la vez, de modo que puede incluir diversas decoraciones simultáneas. Por ejemplo, puede colocar, vamos a mostrarla aquí, el text decoration, vamos a colocar underline y overline. Mira, toma todo a la vez. También el text decoration es una propiedad de text decoration en línea. Tenemos text decoration aquí está, de línea. Podemos decirle cómo queremos la línea, si la queremos arriba, más fina, pero vamos a quitar esta para que podamos visualizarla. También tenemos text decoration de color. Es la línea como tal, del color que usted quiere o la decoración que va a tener esa línea. Y bueno, esos son uno de los ejemplos que podemos por lo menos aplicar con esa parte del texto. También tenemos una propiedad que por lo general yo suelo utilizar, la que se llama el text shadow. Con ella podemos aplicar una sombra y va a tomar diferentes características. Es decir, cuando nosotros vamos a aplicársela al H1, ya tenemos el H1 por aquí, que es el que se ve más grande. Vamos a quitarle este tamaño para que ya tome su tamaño normal. Vamos a colocarle text shadow. Entonces el text shadow va a tomar 4 valores. 1, el primer valor va a ser su desplazamiento horizontal, es decir, cómo quiero que esa sombra se desplace, ya sea hacia mi derecha o hacia izquierda. El segundo valor es el desplazamiento vertical, qué tan arriba o tan abajo quiero el texto. Quiero la sombra. El segundo valor indica el radio que va a tener de desenfoque esa sombra, es que tan oscura o no se va a ver, o sea, lo difuminado, por decirlo así. Y el último valor sería el color que yo quiero que tenga esas. Vamos a poner un light gray, así, un color que se vea. Entonces, si yo aquí le coloco menos, por ejemplo, puede indicar que ella vaya subiendo. Vamos a colocarle aquí 5 para ver cómo se ve más arriba. Yo le coloco 6 y ya se va más a mi lado horizontal. Y esto es lo difuminado que yo quiero que esté. ¿Sí? Qué tan difuminado se ve, lo borroso, tipo como yo quiero que se vea la sombra. Es una propiedad. Y ella va a tomar siempre esos 4 valores. También podemos agregar un tipo de sombra múltiple. O sea, a este mismo texto puedo incluir
múltiples valores de sombra separados y lo vamos a separar por coma. O sea, ejemplo, aquí tenemos el text decoration, esto que se lo coloqué, yo lo olvidé al H1. Entonces, ya tengo esta propiedad aquí, ya le di ese primer valor. Vamos a colocarlo aquí, entonces quiero que darles 0 píxeles, 4 píxeles, 1 píxel y vamos a decir que sea, no sé, recto. Entonces así podemos aplicarle múltiples tipos de sombra. También tenemos el diseño de texto. Una vez que ya conocemos las propiedades, como darle el tamaño, podemos, el diseño de texto se refiere a lo que es la alineación. La propiedad TextAlign se usa para controlar la forma en que el texto se alinea dentro de la caja que lo contiene. Los valores que ya tiene disponible para esta propiedad son a la derecha, a la izquierda, el center y el justificar, ¿no? Vamos a aplicarlo aquí a este texto para que podamos ver. Tenemos los TextAlign. Entonces ya me da center, justify left, right. Por lo general, estos son los que utilizamos. Si lo queremos centrar, con esto puedo justificar y centrar esa propiedad. Si quiero volverlo otra vez al lugar donde estaba, o reinicio, o le puedo dar left para orientarlo hacia la derecha, a la izquierda, o right para justificarlo a la derecha, obviamente, ¿no? Y así, si aplicamos el TextAlign, el elemento va a tomar esa propiedad de la caja que lo contiene, ¿no? También tenemos la opción del interlineado, que es la propiedad, vamos a colocarle aquí, line height. Ella nos va a establecer la altura entre cada línea del texto. Por lo general, el texto del cuerpo o el body generalmente se ve mejor y es más fácil de leer si hay una separación entre las líneas. La altura recomendada de la línea es de 1.5 a 2 a doble espacio, que es por lo general cuando nosotros leemos algún documento, y por lo tanto para configurarlo sería de esa manera. Nosotros lo colocamos a 1.5, pero esto lo podemos visualizar mejor en el artículo que nosotros tenemos, ¿eh? Cómo se separan aquí. Vamos a quitarle estas líneas y el texto tiene una separación. Para eso aplicamos esa propiedad, para separar las líneas entre cada una de las palabras. También tenemos la otra opción para dar espacio entre las letras y espacio entre las palabras. O sea, porque según la tipografía hay unas fuentes que se ven o muy agrupadas. Entonces las propiedades letter spacing, vamos a probarla aquí, tenemos esta propiedad letter spacing, nos permiten establecer el espacio que vamos a tener entre las letras. Por ejemplo, vamos a colocarle 2 píxeles para letter spacing, me va separando aquí las letras. Y la otra propiedad es el word spacing, que es el espacio que vamos a tener entre cada palabra. Nosotros podemos colocar 4 píxeles y me va a dar más espacio entre cada una de esas palabras. Muy bien, entonces en resumen, con estas propiedades nosotros podemos ver qué características, qué tipo de fuente, el tamaño que podemos darle. También aprendimos a cómo tener espacio entre cada una de las letras y entre cada una de las palabras. Entonces, con esto ya nosotros aprendemos cómo utilizar las fuentes en CSS. Entonces esto ha sido todo por el video. Gracias por verlo. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.